En un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Massan, escondido entre viñedos y paisajes tranquilos, se gestaba uno de los crímenes más aberrantes y perturbadores de los últimos tiempos. Una historia que, a simple vista, parecía imposible, inimaginable, como si se tratara del guión retorcido de una película de horror psicológico. Pero no era ficción, era real. Durante casi una década completa, una mujer fue víctima de una red de abusos sistemáticos, orquestados desde dentro de su propia casa, por la persona en quien más confiaba, su esposo. Sin que ella lo supiera, noche tras noche, era drogada con sustancias potentes, inducida a un estado de inconsciencia total, y mientras dormía, hombres extraños ingresaban a su habitación, hombres que pagaban, que grababan, que abusaban de su cuerpo sin ninguna resistencia. No por consentimiento, sino porque ella no tenía forma de saber lo que estaba ocurriendo. Era un cuerpo dormido, utilizado como un objeto, en manos de decenas, quizás centenas, de depredadores. Antes de empezar, una petición rápida. Si estás interesado en casos reales, historias misteriosas e investigaciones que el tiempo no ha conseguido borrar, suscríbete al canal ahora. Resolver el pecado del enigma. Aquí damos voz a víctimas olvidadas. Revelamos verdades que muchos prefieren ocultar. Todo comenzó a salir a la luz en 2020, cuando un técnico informático fue contratado por el esposo para reparar su computadora personal. El hombre, al revisar el disco duro, encontró carpetas ocultas con miles de archivos de vídeo. Lo que vio lo dejó paralizado. Grabaciones explícitas, filmadas con cámaras fijas, mostrando una misma mujer siendo abusada sexualmente por distintos hombres, en diferentes días, durante años. En cada vídeo, el patrón era el mismo: la mujer, inmóvil, completamente inconsciente, mientras los hombres, algunos con los rostros descubiertos, otros no, realizaban actos sexuales frente a la cámara. El técnico, horrorizado, hizo lo correcto. Alertó de Mirror inmediato a las autoridades. Y fue allí cuando comenzó una investigación que sacudiría a toda Francia y al mundo entero. La mujer de los vídeos era la esposa del dueño de la computadora, una mujer que no tenía idea de lo que había vivido durante casi una década. No tenía recuerdos, no había denuncias previas, no existían antecedentes de violencia doméstica. Su vida parecía normal. Y ese era el detalle más perturbador. Nadie sospechaba nada, nadie veía nada. Mientras tanto, el esposo organizaba meticulosamente cada grabación, clasificando los vídeos por fecha, por nombre del invitado, por tipo de acto. Todo estaba documentado como si fuera una operación, porque lo era, una operación sistemática, donde su pareja era tratada como mercancía inconsciente para un circuito de violadores organizados. El caso fue bautizado por los medios como el horror de Massan, pero detrás del titular chocante había una víctima que vivía sin saber que era víctima, y más de 80 hombres involucrados, cuyas identidades irían siendo reveladas poco a poco conforme avanzaba la investigación. Algunos eran amigos del esposo, otros, desconocidos reclutados por Internet. Algunos, incluso, eran personas con cargos importantes, lo que hizo crecer aún más la indignación pública. Pero lo más escalofriante fue descubrir que todo había sucedido sin que nadie, ni la propia víctima, se diera cuenta. O peor aún, sin que nadie hablara, porque como pronto se revelaría, algunos sabían y eligieron el silencio. La historia de Massan no es solo la crónica de un crimen sexual. Es una radiografía del mal en su forma más meticulosa. Es una muestra de cómo el abuso puede esconderse detrás de una fachada de normalidad, de cómo el control, la manipulación y la tecnología pueden convertir una casa común en una prisión silenciosa. Este caso nos obliga a preguntarnos cómo es posible que durante tanto tiempo, en pleno siglo XXI, algo tan monstruoso haya pasado desapercibido. ¿Fue la indiferencia? ¿Fue el miedo? ¿O simplemente una sociedad que aún no sabe cómo proteger a los más vulnerables cuando el agresor duerme en la misma cama? Hoy, en Resolver el pecado del enigma,
te invitamos a sumergirte en uno de los casos más impactantes de la última década. Una historia real que aún está en proceso judicial, pero cuyas implicaciones ya sacudieron a la justicia, a los medios y a la conciencia colectiva. Porque esta no es solo una historia sobre lo que ocurrió, es también una advertencia sobre lo que puede volver a ocurrir si elegimos mirar hacia otro lado. El descubrimiento de los vídeos y el impacto inmediato de la revelación. La revelación de los vídeos fue como una bomba que explotó silenciosamente dentro de una comisaría francesa. Cuando el técnico informático entregó el disco duro a las autoridades, los agentes pensaron que se trataba de un caso de pornografía ilegal, quizá contenido descargado de Internet. Pero lo que encontraron allí fue mucho peor. Eran vídeos caseros, imágenes organizadas, catalogadas y archivadas con una precisión repugnante. Todos los expedientes mostraban a la misma mujer inconsciente en una cama matrimonial. Y hombres, docenas de hombres diferentes, entraban en la habitación, abusaban de ella. Algunos hablaban a la cámara como si fuera algo completamente normal. La mujer se encontraba inmóvil en todos los registros. En ningún momento hubo señales de consentimiento, ninguna reacción, nada. Solo el silencio de alguien completamente drogado, vulnerable, rendido. Cuando los investigadores se dieron cuenta de que la mujer de los vídeos era la esposa del dueño de la computadora, su perplejidad se convirtió en horror. No se enfrentaban a un caso de pornografía ilegal ordinaria, se enfrentaban a una violación en serie, una violación cometida decenas, quizás cientos de veces, con la misma víctima. Y lo más impactante, la propia víctima no sabía nada. Ella nunca había denunciado abusos, nunca se había quejado de problemas matrimoniales. Cuando la policía la confrontó, la mujer entró en estado de shock. No podía entender cómo eso era posible. No recordaba nada, ninguno de los vídeos, ninguna noche, sin visitas, solo lagunas en su memoria, que antes se atribuían a la falta de sueño, al estrés, o a los efectos de los medicamentos para el insomnio. Las pruebas toxicológicas lo confirmaron. Había sido drogada, una y otra vez, con sustancias sedantes muy controladas y de acción prolongada que inducen al sueño profundo y provocan amnesia. En 1900, otras palabras, no fue un accidente, era un plan. El marido compró el medicamento, lo puso en la comida o bebida de su esposa. Esperó a que ella se durmiera y luego abrió la puerta de la casa para que entraran los hombres. Todo se hizo metódicamente. Colocó la cámara, ajustó el enfoque, preparó el ambiente. Algunos videos incluso lo mostraban abusando de su esposa. En otros, observó. En muchas, daba instrucciones a los invitados, como si fuera el director de una película. Una auténtica película de terror. Un teatro grotesco de dominación y violencia. Inmediatamente la policía acordonó la casa y comenzó un barrido exhaustivo. En el sótano encontraron una caja fuerte con más discos duros, unidades flash y cuadernos con notas, nombres, fechas, preferencias de los clientes, cantidades pagadas. Era una red, un negocio clandestino. Y el producto fue el cuerpo inconsciente de la esposa. Los investigadores quedaron especialmente impactados por la frialdad del responsable. En ningún momento, el marido se arrepintió. De lo contrario, durante los primeros interrogatorios, intentó justificar sus acciones diciendo que su esposa no estaba sufriendo, porque no recordaba nada. Una lógica perversa, como si la ausencia de memoria anulara el crimen, como si el dolor no sentido en ese momento borrara la violencia. Pero lo que ignoró, o pretendió ignorar, fue que el trauma no necesita un recuerdo para ser real, que el delito existió, que las marcas queden, incluso cuando no se ven. La noticia se difundió rápidamente por los medios franceses. A los pocos días, el caso Massan ocupó los titulares de los principales periódicos. La población reaccionó con furia, incredulidad y disgusto. ¿Cómo era posible que algo así hubiera sucedido durante tantos años sin que nadie se diera cuenta? Vecinos, familiares, compañeros de trabajo, todos decían que la pareja era normal, que la mujer parecía feliz,
que el marido era reservado pero educado. No hay signos externos de violencia, sin quejas previas. Esto solo aumentó la sensación de impotencia, porque si algo tan monstruoso puede suceder sin dejar rastro visible, ¿quién está realmente a salvo? ¿Cuántas otras víctimas hay por ahí viviendo historias similares, invisibles, hasta que alguien descubre accidentalmente un vídeo escondido en una computadora? Mientras se analizaban los vídeos, surgieron caras nuevas, nuevos atacantes. Algunos fueron rápidamente identificados, otros no lo hacen. La policía creó un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a localizar a cada persona que aparecía en las imágenes. Algunos de los involucrados intentaron escapar, otros negaron los hechos, pero los vídeos hablaron por sí solos. Los arrestos comenzaron a suceder encadenados. Empresarios, servidores públicos, trabajadores, docentes, un auténtico mosaico de la sociedad que demuestra que el mal no tiene un perfil único, que el depredador pueda disfrazarse de ciudadano común y corriente. Ese peligro puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Y la víctima? Pasó por un largo proceso de asesoramiento psicológico, porque aunque no recordaba nada, ahora lo sabía todo, y eso, en sí mismo, fue devastador. Sabiendo que durante 9 años tu cuerpo fue violado cientos de veces, que tu casa fue escenario de crímenes atroces, que su marido, el hombre que compartía su vida, era el arquitecto de todo. ¿Qué le hace esto a una persona? ¿Cómo se reconstruye a partir de ahí? ¿Cómo puedo volver a confiar en cualquier ser humano? El caso de Masan es una herida abierta, una historia que todavía se escribe en los tribunales franceses, pero que ya ha pasado a la historia como uno de los episodios más oscuros de violencia sexual contemporánea. Y todo empezó con una simple reparación de computadora, un entrenador que se negó a ignorar lo que vio, un profesional que decidió actuar, porque a veces basta con una persona atenta para romper el ciclo del silencio, para evitar que el horror se repita noche tras noche. El papel de los cómplices y el alcance de la red de abusos. A partir del análisis de más de 400 vídeos recuperados de discos duros y pendrives, la justicia francesa inició una de las mayores investigaciones penales sobre violaciones en grupo de la historia del país. El caso, que salió a la luz en noviembre de 2020, reveló que al menos 45 hombres diferentes participó en el abuso. 45. Entre ellos se encontraban compañeros de trabajo del atacante, vecinos, conocidos de las redes sociales e incluso desconocidos reclutados en foros clandestinos de Internet. Muchos de estos hombres viajaron kilómetros para participar en lo que llamaron sesiones nocturnas. Las reuniones estaban programadas, acordadas de antemano. La mujer dopada era tratada como un objeto de uso colectivo. Y lo más impactante, todo esto ocurrió dentro de la casa, en el corazón de Masan, un pueblo tranquilo, de poco más de 5.000 habitantes, donde la mayor preocupación hasta entonces era el horario de apertura del mercado local. Las autoridades fueron despiadadas en los primeros meses de 2021. Casi todos los arrestos tuvieron lugar entre diciembre 2020 y marzo 2021. Muchos de los acusados afirmaron que no sabían que la mujer estaba inconsciente, quien pensó que todo era consensuado. Pero los vídeos lo mostraban claramente. Estaba inmóvil, inerte, inconsciente. Los exámenes posteriores demostraron que estaba dopada con zolpidem y otras sustancias hipnóticas altamente controladas, administradas en dosis continuas, por vía oral. No había dudas. Cada uno de los involucrados sabía que participaba en un delito, y sin embargo, seguían regresando. Continuaron actuando, continuaron grabando, porque creían que nunca serían descubiertos. La investigación también encontró que el principal atacante, identificado como Cristóbal D., de 54 años, llevaba una especie de diario de terror, un cuaderno donde registró cada episodio con detalles como noche del 12 de enero, 2 visitantes, duración, 1:45, sin resistencia, documentación minuciosa, como si de una agenda de empresa se tratase. Una rutina de violaciones con fechas, horas
y calificaciones de desempeño. A partir de estas notas, la policía pudo identificar nombres, apodos y contactos utilizados por los abusadores. Algunos de los involucrados intentaron borrar sus huellas dactilares, borraron redes sociales, cambiaron de celular, desaparecieron del radar, pero los registros ya estaban archivados, y la justicia empezó a tocar cada una de sus puertas. Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública fue el de un enfermero, de 38 años, casado, con 2 hijos pequeños, que apareció en al menos 7 grabaciones. Afirmó ante el tribunal que no veía nada malo en lo que hizo, porque la mujer parecía estar durmiendo tranquilamente. Uno profesor de secundaria de 42 años también fue identificado en 4 vídeos diferentes. Escribió una carta de disculpa a la víctima, pero los forenses descubrieron que borró conversaciones comprometedoras en Telegram antes de denunciarse a la policía. Otros, como un conductor de camión de la región de Aviñón, lo confesó todo. Admitieron haber pagado cantidades entre 50 y 150 euros por sesión, enviado vía PayPal o criptomonedas. Compraron el silencio, pagaron por la comodidad, la banalización de la violencia a cambio de placer. El juicio de Christophe D. comenzó en octubre de 2023, en el juzgado de Carpentras. El fiscal del caso calificó el abuso como la violación más sistemática y sádica de los derechos de una mujer jamás registrada en suelo francés. Christophe permaneció en silencio durante casi todas las audiencias. En su única declaración pública, se limitó a decir: ella nunca lo supo, por eso no sufrió. La sentencia fue recibida con indignación, abucheos y protestas en la puerta del juzgado. La esposa, por consejo médico, no asistió. Ella todavía está bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. Desde el descubrimiento, vive bajo protección, alejada de los medios y del lugar donde sucedió todo. Su identidad permanece protegida por orden judicial y cualquier intento de revelarla se considera un delito. Pese a ello, la víctima autorizó que su historia se hiciera pública, con una condición: que sirviera de advertencia para otras mujeres. Eso mostraría al mundo que el enemigo podría estar en casa. Ese abuso puede ser sutil, invisible, camuflado por el amor. Ese coraje dio un nuevo significado al caso de Masan. Más que una tragedia, se convirtió en un símbolo, un grito contra la cultura de la violación, contra el silencio, contra la normalización de prácticas monstruosas disfrazadas de intimidad. A medida que avanzaban las investigaciones, la policía descubrió que Christophe D. mantenía al menos 3 perfiles falsos en foros de la Deep Web, donde publicó extractos de los videos a cambio de favores, invitaciones y material de otros abusadores. Una red que se retroalimentaba, una comunidad secreta donde los crímenes sexuales eran tratados como fetiches compartibles. Europol, el organismo de inteligencia de la Unión Europea, se unió al caso en 2022 y comenzó a investigar conexiones con casos similares en otros países. Se sospecha que algunos vídeos llegaron a Alemania, Bélgica y Países Bajos. En otras palabras, el caso de Masan puede ser solo la punta de un iceberg mucho mayor. La justicia francesa sigue reuniendo pruebas para juzgar a todos los implicados. De los 45 hombres identificados hasta el momento, 37 ya han sido acusados formalmente. El resto está a la espera de juicio o sigue bajo investigación. Christophe D. se enfrenta a acusaciones de violación agravada, secuestro, administración de sustancias tóxicas y formación de banda criminal, y puede tardar hasta 30 años de prisión. Pero para muchos, ningún castigo será suficiente, porque nada puede devolverle a la víctima los años perdidos. Nada podrá borrar las noches en las que su cuerpo fue utilizado como escenario de horror. Nada puede restaurar la confianza destruida. Y es precisamente por eso que es necesario contar esta historia, con todas las letras, sinalizado, para que no vuelva a suceder. El impacto social y la respuesta de los medios de comunicación y el poder judicial franceses. Las repercusiones del caso Masan fueron inmediatas y devastadoras.
Cuando los medios franceses informaron de ello por primera vez en noviembre de 2020, lo que se había descubierto, hubo shock, pero a medida que surgieron más detalles, la cantidad de abuso, el tiempo que duró, la frialdad metódica del atacante, el escándalo creció hasta convertirse en un movimiento nacional de repudio. Programas de televisión, podcasts, periódicos y revistas incluían titulares como "El monstruo vivía entre nosotros" o "Fue violada durante años y nadie se dio cuenta". El debate se extendió más allá de los límites de Mazan y Francia, ganando espacio en publicaciones internacionales como El Mundo, BBC, El País y El Guardián, provocando indignación mundial. La sociedad francesa se vio obligada a afrontar una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que una mujer sea violada cientos de veces en su casa, con decenas de cómplices, sin que nadie, vecinos, médicos, amigos, familiares, se dé cuenta de nada? Surgieron manifestaciones en ciudades como París, Marsella y Lyon, organizadas por movimientos feministas y activistas por los derechos de las mujeres, exigiendo cambios profundos en las políticas de protección de las víctimas. Pistas con frases como "ella durmió", "la violaron", "el Estado guardó silencio". Salió a las calles. Era el grito de un pueblo cansado de ver que los delitos sexuales se minimizan, las víctimas se desacreditan y los perpetradores quedan impunes. El caso de Mazan se convirtió en un símbolo de un problema mucho mayor: la cultura de la violación institucionalizada. El gobierno francés, bajo la presión de la opinión pública y de la comunidad internacional, anunció en marzo de 2021 un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a delitos sexuales contra mujeres en situación de vulnerabilidad. Una de las medidas más inmediatas fue la revisión de los protocolos sobre denuncias de terceros, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que antes eran ignoradas o tratadas como irrelevantes. El entonces ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, declaró en un comunicado oficial: "Si un monstruo logró actuar durante tanto tiempo sin ser interrumpido, es porque nuestro sistema falló". Y agregó: "Esta mujer fue traicionada por todos nosotros, y nunca permitiremos que eso vuelva a suceder". El impacto también se sintió en el ámbito jurídico. En julio 2022, se aprobó un proyecto de ley que endurece las penas para los delitos de violación en grupo y crea la tipificación de violación continua bajo sedación. Esta nueva tipificación legal considera como agravante el uso recurrente de sustancias para anular la capacidad de reacción de la víctima, incluso en el contexto doméstico. La pena máxima aumentó de 20 a 30 años de prisión. La legislación francesa considera actualmente como violación cualquier relación sexual con una persona inconsciente, independientemente de los vínculos afectivos. Es más, los cómplices, incluso si no drogaron directamente a la víctima, son tratados como coautores del crimen. La respuesta de los medios también ha evolucionado. Los medios periodísticos, al informar sobre el caso, adoptaron lineamientos más éticos y menos sensacionalistas, priorizando el anonimato de la víctima y centrándose en los mecanismos de impunidad que permitieron que ocurrieran los abusos. Los programas de debate abrieron espacio para que psicólogos, sociólogos y expertos en violencia de género discutan el impacto social de este tipo de delitos y por qué sigue siendo tan invisible. El caso Mazan marcó el comienzo de una nueva era en la forma en que Francia trata la violación, menos como una desviación aislada y más como un problema estructural y sistémico. Pero a pesar de todo este movimiento institucional, sigue abierta una profunda herida. Muchos se preguntan cómo fue posible que, 9 años, una mujer fue violada en su propia cama sin llamar la atención de nadie. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Fue el silencio solo una distracción? ¿O fue conveniencia? ¿Una omisión colectiva? Esta duda sigue resonando en Mazan. En las tranquilas calles de la pequeña ciudad, muchos todavía evitan hablar del caso en público. Algunos dicen que sabían que algo extraño estaba pasando en esa casa. Otros aseguran que nunca sospecharon nada. Lo cierto es que la aparente normalidad escondía un abismo. Y ahora que ha quedado al descubierto,
No se puede fingir que no existe. Al mismo tiempo, están surgiendo voces que dicen que, si bien es fundamental castigar a los delincuentes, también es necesario mirar las estructuras que los protegen. El psicólogo Claire Montaut, especialista en trauma y violencia sexual, declaró en una entrevista a France Info: la violencia contra las mujeres dormidas es el máximo símbolo de la cosificación, y cuando decenas de hombres están de acuerdo con esto, nos enfrentamos a un fracaso colectivo, de la moral, de la empatía, de la humanidad. Por lo tanto, el caso Masan no se trata solo de un violador en serie, se trata de una sociedad que le permitió existir. ¿Y qué haremos a partir de ahora para que esto no vuelva a suceder? Conclusión y reflexión. Lo que el caso Masan revela sobre nosotros y el futuro. El caso Masan va más allá de la brutalidad, va más allá del crimen mismo. Es un espejo, cruel, directo, incómodo, que nos obliga a enfrentar la parte más oscura de nuestra sociedad. Porque no estamos hablando solo de violaciones cometidas en la oscuridad del amanecer, con la víctima sedada, inconsciente, incapaz de reaccionar. Estamos hablando de silencio colectivo, de vecinos que no lo denunciaron, de instituciones que no escucharon, de profesionales que descuidaron. Estamos hablando de toda una estructura que permitió, durante casi una década, transformar a una mujer en objeto, presa, cosa, y más que eso, permitió a sus torturadores actuar como si nunca fueran a ser atrapados. Y tal vez, si no fuera por la casualidad, nunca lo habrían sido. El horror del caso no es solo la frialdad de los violadores, sino la naturalidad con la que sucedió todo. Entraron a la casa, subieron las escaleras, drogaron a la mujer y cometieron el crimen sabiendo que por la mañana nadie lo sabría y que, aunque lo sospechara, nadie lo creería. Esto dice mucho sobre cómo se veía a la víctima. Como mujer soltera con un historial de problemas psiquiátricos, es fácil desacreditarla. Cómo tu palabra vale menos, cómo tu sufrimiento puede ser invisible. Y este no es un problema aislado en la ciudad de Masan. Esto sucede en todas partes, cada día, invisiblemente. El proceso legal aún está en curso, con algunos de los acusados esperando juicio, otros ya condenados y otros aún están siendo investigados. Pero la justicia formal no pone fin al trauma. La víctima, que permanece en el anonimato por motivos de protección, vive bajo cuidados psicológicos intensivos. Según sus abogados, todavía no comprende del todo el alcance de lo que sufrió, y es posible que nunca lo entiendas. Lo que le pasó a ella no se puede deshacer, no se puede reparar, pero se puede, y es necesario, recordar, contado, explicado, para que no vuelva a suceder. Casos como este revelan que el mal no siempre se presenta como un monstruo de película de terror. A veces viste ropa formal, tiene una cara común, salude a los vecinos con una sonrisa. El violador de Masan era conocido por ser educado, un hombre reservado, dijeron. Algunos de los cómplices estaban casados y eran padres, y sin embargo, participaron. Ellos aceptaron, cómplices del más puro horror. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos rostros irreprochables esconden secretos como estos? ¿Cuántas víctimas duermen hoy bajo el mismo techo que sus agresores, sin saberlo? Y si este guión te impactó, si en algún momento te encontraste enojado o con ganas de saber más, es una buena señal, porque la única respuesta posible al absurdo es la indignación, y es lo que impulsa el cambio. La justicia francesa ya ha empezado a actuar, la sociedad también, pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros hace con esta información, si elegimos dar la espalda o si elegimos prestar atención, ya sea que elijamos el consuelo de la ignorancia o el malestar de la verdad. Y si elegimos, sobre todo, no volver a quedarnos callados ante el silencio que protege a los agresores. Si has llegado hasta aquí, significa que no eres parte de este silencio, y ese es un comienzo. Entonces, si este contenido te impactó, compártelo, comentario, habla de ello, porque mientras más luz arrojemos sobre historias como esta, más difícil será que crímenes como este permanezcan ocultos.
y tendremos más posibilidades de evitar que otras víctimas pasen por lo mismo. Nos vemos en el próximo episodio de Enigma sin resolver. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Suscríbete al canal, activa la campana y ayuda a mantener viva nuestra misión: investigar, exponer y nunca permitir que gane el silencio. Hasta el próximo caso.